con las palabras de nuestro decano, Sergio Cosentino, para dar la bienvenida a estas jornadas, y después, por supuesto, también a Guillermo Olín, vicedecano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Córdoba. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Ustedes saben que el contexto actual, dramático contexto de este famoso COVID, que exigió una migración masiva a la virtualidad de las propuestas educativas de la universidad, para dar respuesta a la contingencia, nos plantea con mayor urgencia la creación de espacios para la reflexión y la formación en torno a la inclusión genuina de las tecnologías como medio para crear estrategias de innovación educativa. En el marco de las políticas de gestión institucional y académica que venimos realizando en esta universidad y en esta facultad, la Secretaría de Posgrado y Formación de Recursos Humanos y la Secretaría Académica se han articulado con el CIT, que es nuestro Centro de Educación y Tecnología, así UNL virtual, y formularon este curso de actualización y perfeccionamiento docente, narrativas pedagógicas transmediales. Este curso tiene el objeto de ofrecer perspectivas de análisis y producción para enriquecer las prácticas de la enseñanza en el ámbito de la facultad y en la formación específica de estudiantes de disciplinas proyectuales. Esta propuesta, como bien saben, y lo dijo recién Patricia, forma parte de acciones conjuntas que hemos comenzado a transitar con la FAUT, con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Córdoba. Y en esta actividad que tuvimos hace 2 semanas, estuvieron involucrados más de 280 docentes, que digamos que representaban un conjunto total de 95 cátedras. Para los que no estuvieron ahí, sepan que hubo mesas de trabajo, donde hubo espacio para el intercambio, hubo ponencias, en fin. El taller viene como a completar este curso, taller viene a completar este panorama, ¿no? Así que la idea es recuperar un poco esas experiencias con lo que fueron las cosas que salieron bien, y las cosas que no salieron tan bien, y que tienen la intención de profundizar en esto de la convivencia entre modales que son de presencialidad física y la mediación de la interfaz digital. Lógicamente tratando de combinar lenguaje, formas, modos, propuestas. En estos sistemas mixtos, el uso de plataformas digitales requiere de un análisis que va más allá de las condiciones tecnológicas. Obviamente las incluye, todos sabemos, las distintas dificultades que hemos tenido desde el punto de vista tecnológico. Pero es muy importante también tomarlo a partir de la dimensión pedagógica, y las dimensiones comunicacionales y culturales que están atravesadas por todos estos diversos soportes. Este curso taller tiene el propósito de aportar un marco de referencia para reflexionar y diseñar las prácticas de la enseñanza en ambientes digitales. Desde una perspectiva que deriva de una triangulación, entonces, entre educación, comunicación y tecnología. Yo llego hasta acá porque me parece más importante el curso en sí mismo, pero no quería dejar de estar participando en esta apertura porque, como me han escuchado decirlo, por lo menos los docentes de esta facultad, forma parte de una batería de actividades que estamos haciendo en el sostenimiento, sobre todo,
de la enseñanza en nuestra facultad, y que sé que del trabajo, del intenso trabajo que se está realizando, que se está llevando a cabo por mis compañeros docentes, en un contexto que sabemos que es muy adverso, pero creo necesario insistir con que este esfuerzo vale la pena, que este esfuerzo dignifica primero la profesión de profesores que hemos abrazado, pero sobre todo fortalece en principio a la facultad, a la universidad y sobre todo a la universidad pública. Porque en un contexto tan dramático como el que estamos viviendo, creo que de esta manera estamos haciendo nuestro esfuerzo en una sociedad que está atravesando por una grave crisis social y económica, y ahora sanitaria. Y bueno, creo necesario alentar todo este tipo de acciones y de actividades que nos fortalezcan y nos den mejores instrumentos y herramientas para seguir haciendo cada vez más universidad pública. Muchas gracias al equipo de la gestión, de la Secretaría de Posgrado y Recursos Humanos, de la Secretaría Académica, y sobre todo, y porque no he tenido tanto contacto directo, sino a través de los miembros de la gestión, con la gente del Centro de Educación y Tecnología. De alguna manera se constituyeron en una referencia para toda la universidad, y quiero agradecer públicamente el notable e increíble esfuerzo que han desarrollado y la calidad del trabajo para que todo esto pueda ser. Muchas gracias, Guillermo. Te dejo la palabra a vos para que también compartas la inauguración de este curso, taller tan importante para todos nosotros. Gracias, Sergio. Guillermo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, lo primero es manifestar mi alegría por ver a toda esta gente acá. Creo que compartimos una batalla que estamos llevando adelante y a lo mejor la experiencia personal seguramente les va a servir como reflejo de lo que cada uno de ustedes está pasando. Creo que nos pusieron en un camino las circunstancias para el cual algunos no estábamos preparados, otros un poco preparados, pero de repente era como que teníamos que llegar a un lugar y tuvimos que poner la pata en el acelerador y empezar a aprender con ayuda, sin ayuda, improvisando. Y a mí realmente me conmueve ver el esfuerzo, la vocación con que han llevado adelante estos procesos nuestros docentes, que son los de ustedes también. Estoy hablando del docente argentino, del docente de la universidad pública. Yo tengo un docente de 70 años a punto de jubilarse que prácticamente no manejaba ni siquiera las redes y está evaluando a sus alumnos a través de correos electrónicos, les contesta personalmente, arma grupos de WhatsApp, inaugura foros. Entonces, creo que haber puesto la pata en el acelerador nos ha llevado a un lugar mejor que el lugar en el que estábamos antes. Todos estos cambios siempre van a ser potenciales, van a potenciar lo mejor de cada uno de nosotros, y yo quiero poner en presencia un valor fundamental en la enseñanza. Los que me conocen más saben que voy siempre por el mismo lado, que es el componente afectivo que aparece necesariamente en el enseñar y en el aprender. Y este componente que pareciera tan lejano en la virtualidad, realmente empieza a aparecer, empezamos a conocer a nuestros estudiantes, aun cuando no tengan la posibilidad de acceder a una cámara propia, sino que eventualmente ponen un teléfono para que nosotros reconozcamos su cara, nos hablan y tenemos que preguntar quién sos porque no reconocemos las voces. Yo hasta he soñado con encontrarme, y es literal, se los conté a mis estudiantes, soñar con encontrarme con los estudiantes en un lugar público y decir, a ver quiénes son, porque les conozco los trabajos, conozco las voces, de muy pocos conozco las caras, pero quiero empezar a juntar a ese alumno por el cual empiezo a sentir afecto y veo evoluciones y veo progresos y veo las posibilidades de llegar a excelentes lugares tan buenos como otros que llegaron con la presencialidad. Entonces, yo estoy asombrado de nuestra capacidad de convertirnos, de transformarnos. Creo que eso tiene que ver fundamentalmente con la vocación, por supuesto con el apoyo institucional, tanto
la facultad El Litoral, como la que represento en este momento. Hemos hecho todo lo posible para que nuestros docentes puedan estar lo más cerca posible de estudiantes, al principio con la esperanza de en algún momento verlos, pero hoy ya sabemos que este año no los vamos a ver, pero sin embargo construimos una relación, sentimos afecto, sentimos emoción al ver los avances y creo que vamos a terminar teniendo un muy buen año. Entonces, yo lo conté desde una mirada personal. Creo que este encuentro va a servir justamente para eso, para que cada uno cuente sus experiencias, las estrategias que pudo llevar adelante, cuáles son los principios pedagógicos en los que fundó su hacer delante del aula, que esto no es más que otra manera de entender un aula. Creo que todos sostenemos ciertos principios, dudamos en algunos momentos, si nos estamos poniendo muy conductistas, al darle algunas cosas muy prearmadas, decir, no, si me voy por el lado del conductismo, le estoy errando porque no estoy dando el espacio para la reflexión, cómo hago para que opinen, cómo hago para que digan lo que piensan, cómo armo una crítica colectiva. Y todo eso seguramente fue la problemática de todos ustedes, es la nuestra, y creo que cada uno de ustedes tiene alguna experiencia para contar, compartir, y para que de acá en adelante aprovechemos esto, lo capitalicemos como herramientas que van a mejorar nuestras maneras de enseñar seguramente, aun cuando volvamos a una presencialidad plena. Entonces realmente vuelvo a decir que me pone muy contento ver a toda esta gente acá dispuesta a debatir y a reflexionar para seguir mejorando nuestras maneras de enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora sí presento al equipo que va a estar a cargo de este curso, la especialista Alejandra Ambrosino, que es quien va a dar inicio, pero también vamos a estar con la magíster Verónica Perosi, con la especialista Mercedes Nicolini y la especialista Florencia Puggi. Además nos va a acompañar la doctora Marielena Toselo, como experta también invitada en todo lo que es la investigación en narrativas pedagógicas transmediales. Cuando digo especialistas y las presento como un equipo de especialistas, es porque realmente tienen una trayectoria en torno a experiencias en docencia, en investigación, son todas profesoras investigadoras de nuestra facultad, de nuestra universidad, el caso de Alejandra, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, el caso de Verónica Perosi, de la UBA, caso de Mercedes Nicolini de la FADU y de Florencia Puggi también de Humanidades y Ciencias. Alejandra realmente tiene un recorrido desde la hora cero en lo que implica educación a distancia, cuando fue allá el CEMED, directora del Centro Multimedial de Educación a Distancia, ahora actualmente es la directora del CEDIT, y realmente ha liderado todo un proceso de integración genuina de las tecnologías en nuestra universidad, es referente no solamente en nuestra región, sino también a nivel nacional, y participa de diferentes espacios de formación en distintos ámbitos académicos de diferentes universidades. Alejandra entonces va a dar la apertura a este curso y va a hacerlo a partir de esta primera charla que va a ser como un marco conceptual para poder pensar las narrativas pedagógicas en contextos transmediales. Gracias, Ale. Bueno, muchas gracias por todo el abrazo de bienvenida. Y devuelvo al decano de la facultad, Sergio, te agradezco y celebro que el equipo que gestionamos en el centro pueda escucharlo de voz propia, porque han sido, tal cual comenta Guillermo de Córdoba, momentos muy críticos para toda la docencia universitaria, para los que gestionamos proyectos educativos mediados por tecnología. Y bueno, realmente este espacio, yo voy a contar la trastienda de este espacio porque es importante. Yo sé que ustedes vienen en una serie de charlas tipo seminario con la facultad, es al revés, ¿no? Es Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, ¿no? Guillermo, bien, FAUD, para no hablar tan generalmente de la Universidad de Córdoba. Y nosotros completamos con esta charla, esta serie de seminarios, y continuamos profundizando con lo que hemos constituido como un curso de posgrado. ¿Por qué les quiero contar la cocina? Porque en la idea loca de Patricia, la coordinadora por la Facultad de la Universidad Litoral, esto pasó de ser unos encuentros el año pasado, presenciales,
estilo taller a unas charlas por videoconferencia a armar un posgrado. Entonces hasta ya tiene una historia este curso y lo venimos amasando desde hace un tiempo. Así que agradecerles la posibilidad de encontrarnos en un espacio diferente, que por supuesto en la Universidad Litoral nos reúne la gestión de proyectos educativos mediados por tecnología, pero hoy venimos a compartir como docentes nuestra propuesta analítica, nuestra propuesta de investigación, y desde ese lugar intentaremos compartir en el curso de posgrado los conocimientos construidos a partir del estudio de proyectos mediados con tecnología, que es el eje de trabajo que venimos desarrollando con este equipo. Yo les voy a compartir, porque vieron que en la videoconferencia ya somos 60, ya no nos vemos todos. Transitamos una de las pérdidas de la cuestión de la imagen, no nos vemos casi todos como nos veríamos. Yo voy a compartir solo una presentación, porque en ese devenir de la reconstrucción del curso hemos sumado a una colega, Silvina Bellini. Pati, yo me olvidé de ayer que lo revisemos, porque al configurar en el curso un espacio tutorial, somos unas convencidas de que, bueno, las tutorías llevan mucho tiempo, llevan mucha atención, entonces le pedimos a Patricia de poder sumar al equipo otro miembro de nuestro equipo para trabajar. Y las docentes invitadas, lo comentó Patricia también, Verónica Perosi, que nos va a acompañar desde la perspectiva más didáctica, y María Elena Toselo, Mari Toselo para nosotros, que ha hecho investigaciones en temas de digitalidad, interfaces, performatividad, y además está atravesada por el campo disciplinar propio de estas dos unidades académicas que se reúnen, o sea que la perspectiva de la proyectualidad también transmediar hasta en los aportes que podemos compartir con ustedes durante este curso. Hoy Guillermo dijo, nos ponemos en presencia por medio de la videoconferencia, y en ese sentido para nosotras este espacio, y vuelvo a la pantalla, este espacio tiene que ver con hacer los planteos de las capas, desde dónde mirar las narrativas digitales transmedia y cómo las podemos reinterpretar y resignificar en un escenario como el que estamos transitando. Los 4 seminarios por videoconferencia, los 4 encuentros, el de hoy va a estar concentrado en las narrativas pedagógicas transmediales. El segundo encuentro lo va a tomar la magíster Verónica Perosi. Ella va a profundizar sobre la idea de diseño de experiencia pedagógica, y lo va a atravesar por investigaciones propias de la didáctica y del campo de la tecnología educativa. Va a profundizar en la faceta didáctica. En el tercer encuentro, Mari Toselo va a compartir con nosotros sus investigaciones en términos de comunicación digital, en términos de las disciplinas proyectuales, y en el cuarto encuentro vamos a tratar de trabajar con una instancia de análisis de los casos a través de la propuesta que va a organizar Mercedes Nicolini, profesora de la casa, con Silvina. ¿Sí? En el aula nos vamos a encontrar todos y todas, así que más horizontal que en aula virtual no hay, ahí todos tenemos la palabra, tenemos el espacio para intercambiar. Así que esa es una síntesis de la propuesta del curso, ¿sí? Digo, porque estas charlas son abiertas, hay docentes que suman algunas charlas y a otras no, y el que quiera, bueno, profundizar y acreditar una formación de posgrado también puede continuar con lo otro, que bueno, tiene un poquito de trabajo, como corresponde pensar desde la formación de posgrado, ¿sí? Vamos más o menos, ¿alguien quiere compartir algo, preguntar algo? ¿Sí? ¿No? Bueno, por ahí nosotros y vamos a hincharlos un poquito con el chat en algún momento. Por ejemplo, si ahora tienen ganas y pueden poner con una reacción quiénes son de Córdoba, así nos damos una idea de quiénes andan dando vuelta o somos muchos de Fabio. Y de paso entre todos vamos a revisando. A ver, por acá Gloria, ayúdenme chicas si ustedes visualizan. Gloria, solita. Luciana que levanta la mano. Muy bien.
tenemos un par. Natacha que contesta por el chat. ¿Vieron lo que son las interacciones en pantalla? Venimos por varios lugares. ¿Y En las alguna otras otra pantallas hay gente de Córdoba también. ¿Cómo? Que en las otras pantallas En ya las vi, otras pantallas. hay gente de Córdoba. Bueno, genial. Así que somos varios ahí. Buenísimo, buenísimo para compartir experiencias. Ahí está Martita Mariconde y Beta. Ahí se están presentando en el chat. Bueno. Bienvenidos a este lugar digital, para todos igual, pero bueno, desde acá los saludamos desde Santa Fe. ¿Sí? Bueno, yo voy a empezar con una presentación que tiene que ver con recuperar lo que a nosotros nos gusta llamar los mojones desde donde mirar este escenario en el que transita la docencia hoy en día. El enfoque va a estar particularmente puesto en la visión desde las configuraciones didácticas, ¿sí? Digo, a ver, y esto, el que avisa no traiciona, tiene que ver con que por ahí cuando uno genera estos cursos y somos un grupo que estamos gestionando con los proyectos, así como con Marcelo estuvimos revisando ahí algunas cositas de cómo usar el aula, la mirada que vamos a proponer ahora está más allá de la gestión cotidiana. En realidad lo que nos dio la gestión cotidiana es la empiria para estudiar los procesos pedagógicos mediados por tecnología. Lo que nosotros tomamos como primer mojón es que para analizar y resignificar las narrativas digitales, las narrativas pedagógicas transmediales, tenemos que como recorrer alguna mirada y algunos rasgos propios de los ecosistemas nosotros decimos ecosistemas tecnocomunicacionales, y ahora vamos a ver un poquito por qué vamos a jugar con ciertas conceptualizaciones como la tecnología, la mediación tecnológica, la mediación tecnocomunicacional. Entonces vamos a recorrer algunos ejes que para nosotros son nodales en esa construcción de la mirada y la significación y reinterpretación del fenómeno educativo mediado por sistemas tecnocomunicacionales. Nos vamos a abrir, ¿qué vamos a pensar? Que el aula es un pedacito de todo eso que sucede cuando hablamos de educación mediada por tecnologías. Ese va a ser el enfoque de hoy. ¿Esto para qué? Para situar nuestras prácticas culturales académicas. ¿Cuáles son nuestras prácticas culturales académicas? La docencia, la investigación, y también no, ¿por qué no la extensión también? Pero vamos a dejar para otro momento. Eso hay un montón de prácticas que tienen que ver no solo con el diseño de estrategias didácticas, sino con la comunicación pedagógica, con la decisión que tomamos en relación a los campos disciplinares y al currículum. Entonces vamos a generar un marco para poder entender cómo situamos nuestras prácticas docentes y el diseño de nuestras prácticas de la enseñanza en un contexto bastante más amplio que el aula virtual, ¿sí? Aunque el aula virtual, vamos a insistir mucho en esta idea, es nuestro lugar de visualización del fenómeno educativo mediado, ¿está? Es hasta como una metodología de investigación, donde miramos lo que está sucediendo. Este curso, atravesados por la pandemia, ya lo vamos a ver, nos ha dado muchísima empiria. ¿Hay alguien de todo este grupo que no haya tenido que virtualizar nada y no se comunicó nunca por un aula virtual? O por una plataforma para el enseñar, no importa si es aula virtual o la manera clase. No, 100%, o sea, hemos atravesado todos alguna forma de mediar nuestras prácticas, ¿sí? Entonces, vamos a compartir este recorrido. ¿Vamos bien? Vamos a ir cortando de vez en cuando, pueden pedir la palabra. Entre nosotras nos distribuimos, si en el chat quieren compartir alguna intervención y cuando voy presentando da lugar para que retrabajemos esta reflexión o pregunta, la retomamos, ¿sí? Siéntanse libres en eso, por favor. Yo sé que ahora tenemos un rato todos los micrófonos silenciados, que es una cosa como extraña. Yo sí extraño un poco de empatía y organicidad, como decía Guillermo hoy, para esas cosas que están buenas que sucedan en los espacios comunes, ¿sí? Entonces, primero vamos a ubicar el análisis de narrativas digitales en términos de las experiencias pedagógicas. Primer recorte, ¿sí? El primer recorte
nos da la pista de que cuando estemos analizando medios, hipermedios, plataformas, la vamos a atravesar por el proceso pedagógico. ¿Por qué digo esto? Si hay algo que nos ha traído la pandemia, es que hagamos sinónimos un montón de elementos, ¿no? Entonces, a los docentes, y les debe haber pasado, nos empiezan a adjetivar. El docente motivador, el docente facilitador, el docente tiene que ser como un periodista de la educación, ¿no? Bueno, gracias por todas las adjetivaciones, los docentes ya tenemos bastante con la docencia. La docencia, bien entendida, claramente no voy a entrar en esos detalles. Entonces, esa marca, ese rasgo lo tenemos que recuperar. Vamos a pensar la mediación, las narrativas, el ecosistema de plataformas, en términos de que somos diseñadores de experiencias educativas, experiencias pedagógicas en particular, ¿sí? En términos de entender esta idea de escenario transmedial y por dónde se mueven las narraciones, nosotros traemos siempre estas tres como grandes visiones, y esto es sí un análisis en términos generales de la educación superior, que tienen que ver con qué rasgos va tomando ese escenario de la educación superior en términos de la cultura digital. Y hay tres visiones que continuamente se encuentran en todos nuestros escritorios de trabajo, nuestros relatos, y hasta en la definición de las acciones académico-pedagógicas que pueden tener las instituciones. Una visión que la hemos denominado futurista tecnocentrista, ¿sí? Esta visión da cuenta de modos de hacer y de acciones, como hoy lo comentó Guillermo, casi conductistas. La tecnología me resuelve lo que el docente no puede resolver. En esta idea de esta visión futurista y tecnocentrista, está esta idea de que la máquina, por ejemplo, motiva. Entonces, como motiva a todos los estudiantes de educación superior, están compenetrados y están contentos. En esa visión tecnocéntrica está adherida esa imagen de que, porque nos comunicamos por dispositivos que tienen muchas prestaciones, entonces automáticamente desarrollamos competencias de comunicación digital. Se conecta con, y a esto se denominan visiones deterministas o aplicacionistas. No sé cómo se hace, pero instalo una máquina y se resuelve de otra manera, ¿no? Entonces, no sé cómo se hace, tengo 500 alumnos, instalo un aula virtual para resolver la masividad. Y no resolví nada, la masividad si quiero hacer buena enseñanza. Lo que resolví es una distribución de archivos que, en vez de ir a buscarlo a la fotocopiadora, los tienen en un aula virtual tipo repositorio, ¿no? Piensen y vayan analizando si muchas de las propuestas pedagógico-didácticas, académicas también, entiendo que aquí hay directores de carrera, coordinadores de área, directores, ¿no? Creo que sí, Patricia, ¿no? Tenemos también gente que hace gestión académico-pedagógica y ahí también se contienen estas visiones. Que se impregna de esa idea futurista de la tecnología. Tenemos que correr, la educación superior tiene que correr atrás de la tendencia tecnológica, ¿no? Es una visión que demarca mucho y muchas veces, si no se mira bien, empobrece las propuestas de políticas educativas, de políticas académicas. La segunda es un rasgo que excede a la institución educativa, si se quiere, o al contexto educativo, pero tuvo que ver con que desde la aparición de todas las tecnologías tipo inteligentes, cambió el rasgo de acceso a la tecnología. Cuando yo digo acceso a la tecnología, bueno, no es un tema que hoy trabajemos. Cuando uno mira estas perspectivas, sabemos que no son absolutas, que no el 100% de la población accede, y que del 80% de la población que accede a alguna tecnología digital, solo el 30 o el 40% tiene buen acceso cultural, o sea, sabe qué hacer con ella. O sea, no son cuestiones absolutas, pero sí el escenario educativo y el escenario cultural empieza a contar con disponibilidad tecnológica, ¿sí? Voy a dar una pista. Prácticamente las universidades del país en 20 días pudieron resolver al menos mantener la interacción de una clase por videoconferencia. Esto, si nos pasaba hace 5 años, no era posible.
¿Por qué? Porque no había una disponibilidad de plataformas de conectividad y de capital cultural que nos permitiese acceder a ese tipo de contexto y caracterización. Veo que el chat se mueve un montón. Chicas, ¿hay algo que quieran recuperar? ¿O ustedes me avisan? Silvina o Florencia, no sé quién anda por ahí. No, no hay nada nuevo, Ale. Bueno, bárbaro, gracias. Por ahora todo bien. Muy bien. Entonces, hay un contexto de alta disponibilidad tecnológica. Por un lado, el acceso ciudadano, esto que les estoy diciendo, es más, yo no tengo el dato del 2017, que es el último estudio de TICS que se hizo en Argentina, pero el del 2015 ya daba que el 93% de la población tenía acceso a conectividad de alguna manera, por teléfono, por computadora o hasta por televisión, por la televisión digital. 2015, ¿sí? O sea, hay un acceso a condiciones tecnológicas alto, que convive con diversas, y ahí sí voy a hacer un recorte, diversas políticas educativas promotoras de que el escenario educativo, y ahí sí en todos los niveles, primaria, secundaria y superior, se incorpore la dimensión de la mediación digital, de la mediación tecnológica. ¿Sí? Ahí podríamos citar modelos y dispositivos que en los últimos 10 años, por lo menos en Argentina, aparecieron. Yo en otro momento, en otro curso, hablamos de los modelos de época. Los modelos de época, para mostrar los modelos que fueron parte de las políticas educativas de los últimos 10 años, tienen que ver con tres grandes maneras de mirarlo. Por un lado, las aulas digitales móviles, que empezaron a incorporarse en las instituciones en los diversos niveles. Por otro lado, el modelo 1 a 1, donde de una manera u otra, sea el Conectar Igualdad o el Planier en el nivel secundario o primaria digital, o la posibilidad de que a nivel universitario se componga ese escenario de otra manera con el modelo 1 a 1, fue el otro modelo de época, y el tercero es el de ecosistemas de plataforma. ¿Sí? Durante el año 2000, sin tener estadísticas precisas de qué tipo de tecnología hay, podríamos decir que el 90% del sistema educativo representado en sus instituciones capturó alguna política educativa de mediación tecnológica. ¿Sí? Y la tercera, que es en la que más nos vamos a amparar en este curso para trabajar estos mojones epistemológicos, es ir más allá de la posibilidad de acceso a la tecnología, sea por acceso ciudadano, por política institucional o educativa, o, también por convenios con empresas que nos brindan servicios de varios tipos en términos de la educación. De estas tres visiones, la tercera, que es la que denominamos la ecosistémica transmedial, nos propone entender la relación educación-tecnología desde una visión sociocultural y amplia. Cómo la mediación transforma, enriquece, potencia, propicia prácticas educativas de nuevo tipo. Y cuando digo prácticas educativas, también entran las de construcción de conocimiento. Las prácticas de investigación también se han modificado por mediación tecnológica. Ya no investigamos igual que antes, tengamos o no tengamos la tecnología disponible. ¿Se entiende? Entonces esa visión ecosistémica y transmedial va más allá de la capacidad tecnológica de la que estemos hablando, y lo que estamos mirando, y esto sí proviene de la mirada de los estudios de comunicación fuertemente, lo que estamos mirando es cómo atraviesa la mediación tecnológica, y después vamos a trabajar con el concepto de Barbero. La mediación tecnológica, dice Barbero, es eso que sucede entre la práctica humana y el medio, tecnología, hipermedio, transmedia, después vamos a ver. Es ese proceso de reinterpretación y reconstrucción que se lleva adelante. Entonces, si yo empiezo a mirar la mediación tecnológica desde esta perspectiva, es cuando empiezo a abrir y me dejo de concentrar en los aparatos, las formas, las funciones y las posibilidades que me dan los aparatos, y empiezo a ver cómo se están reconstruyendo y resignificando
estas prácticas educativas. Si nos pusiésemos a mirar desde ahí, reentenderíamos un montón de elementos, y que para eso en esta semana los vamos a invitar a que nos compartan sus experiencias de virtualización en este cuatrimestre. Revisaríamos y reentenderíamos algunos elementos algunos rasgos de lo que nos va sucediendo con este fenómeno mediado por pandemia. Y ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de este fenómeno, ¿sí? Entonces, yo acá paro y quiero aclarar una cosa. Todas estas temáticas tienen una agenda de investigación que al menos fue disparada con las primeras conceptualizaciones de Jenskin, Scolari, que vienen del año 2006 y 2008, ¿sí? Todas estas perspectivas y estas miradas teóricas que uno las está atravesando para reinterpretar qué fue pasando con los escenarios de educación superior ya tienen vida antes de la pandemia, ¿sí? Ahí quizás un temor, es un temor individual, me hago cargo como docente y como investigadora, de que ahora todo lo que hacemos está atravesado por pandemia y lo que significó para nosotros. Pero esto va más allá de este momento, que lo único que nos hizo transitar es un fenómeno totalmente mediado, sin diseñarlo, esperarlo, desearlo, proyectarlo nosotros. ¿Está? Pero estas miradas, estas construcciones de visión van más allá de este momento de pandemia. Por eso uno tiene que tener cuidado de, a ver, si bien es un elemento de contexto, son temáticas que de hecho, los que venimos estudiando fenómenos de educación a distancia las veníamos viendo, los que vienen estudiando la perspectiva de la comunicación digital los vienen viendo, o sea, no son nuevos, ¿sí? Ahí me quedo tranquila yo conmigo misma y lo comparto, ¿no? Aquí es donde uno tiene que hacer un parate. ¿Qué nos está pasando ahora? ¿Sí? Y yo traigo una idea que Inés Dasser la planteó en sus últimos escritos y en análisis sí del contexto de pandemia, que tienen que ver con un escenario de dislocamiento. Un dislocamiento. Teníamos un escenario de acceso ciudadano, un escenario de disponibilidad tecnológica por políticas de diverso tipo, una mirada de una nueva ecología transmedial en nuestras relaciones de comunicación educativa, pero apareció un fenómeno totalmente externo al educativo y a estos modos de pensamiento, que fue justamente el proceso de aislamiento y distanciamiento que tuvimos que transitar toda la humanidad por, disculpen que se me... Hay manera, Lula, perdón que te moleste, ¿hay manera de sacarle la campanita al chat? Sí, ahí se lo saco. Ay, gracias, porque yo les hablo y yo tengo todo el tiempo ping, 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 ping. Entonces, esto, gente, es una clase. Yo sé que ustedes vienen de encuentros estilo más videoconferencia, más conferencia, pero si estaríamos en clase ya nos hubiésemos movido bastante más. Pero bueno, está, o sea que los escucho. Lo único que sí, el chat me estaba la gotita china tenía en el sonido, en el auricular. Bien, entonces, el escenario actual es un escenario dislocado. Dislocado para la educación, porque su contexto, su lugar común, sus actores, sus vínculos y sus modos de hacer pedagógicos, situado y recintual. Cuando yo traigo ahí la categoría de recintual, es una categoría que crea Javier Echeverría, ya por el 2000, cuando él empieza a ver los entornos digitales. 2000, hace 20 años. Y entonces él dice, bueno, sí, voy a empezar a hablar de entornos digitales. ¿Cómo se llaman los otros entornos? Que son presenciales, que son recintuales, ¿sí? Que son situados, ¿está? Entonces, ese era el contexto común de la educación. En términos del aislamiento, se dislocó todas esas prácticas que sucedían en ese contexto, y aparece esta idea de, Inés Dasser habla de la escolaridad domiciliada. Yo lo tomé para dar cuenta de la educación superior, porque la universidad, si bien tiene una característica de autonomía, de desarrollo del conocimiento, y después de un primer, segundo año hay mucho del desarrollo autónomo de sus actores, quedó atravesada y se convirtió en la universidad con sus prácticas, sus actores y sus escenarios, pero domiciliada.
se cambió la idea de lugar, se cambió la idea de mediación. Nosotros también generábamos entornos de mediación comunicacional en nuestros recintos. Aparecen nuevos hábitos, pasamos de un hábitus localizado a un hábitus grupal, un hábitus orgánico, ¿sí? Cuando hablo de hábitus traigo la visión de Bourdieu, ¿sí? No vamos a entrar en todo, pues tenemos 5 módulos de posgrado más o menos, pero bueno, al que le vaya interesando les podemos dar pistas, pero seguro estas son categorías que ustedes las han atravesado. Entonces, hay rasgos en este hábitus de nuevo tipo, individualizado, con un fuerte carácter autónomo. Y traigo un ejemplo de los niños, niñas y adolescentes que están transitando el aislamiento. Ellos están desarrollando una competencia universitaria, que es el trabajo autónomo. Es tratar de entender qué pasa eso sin la mediación de sus maestros o profesores en la escuela secundaria, ¿no? Hay un cambio en el hábitus, hay un cambio en nuestras trayectorias, en esas trayectorias que constituyen nuestras prácticas y nuestra identidad como estudiantes, docentes, gestores universitarios. Nos apareció en pantalla el capital cultural diverso. El capital cultural diverso, y vamos a ver ahí cómo miramos esto desde el lugar de las narrativas. En realidad, se nos hizo consciente ese capital, más consciente pondría yo, este capital cultural diverso, que a veces nuestro trabajo en un aula ustedes son, a Córdoba también le pasa de aulas con 300 alumnos, 200 alumnos, ¿sí? ¿O no? Cuéntenme en el chat. Así lo miro un poquito. Pero me imagino que la masividad también será parte de, ¿no? Entonces nosotros ahí suponemos un capital cultural diverso, pero vamos a ver qué hacemos con ese capital diverso. Y hay una nueva percepción del tiempo y de los modos de hacer pedagógico. Ahí me trae una palabra. Y los modos de hacer pedagógico, ¿sí? Una imagen para que se guarden de metáfora. Parece que ahora los docentes también hacemos home office, ¿no? Vieron que está ahora entre trabajo remoto y home office. Los docentes siempre en nuestras prácticas de investigación para la enseñanza y la construcción de muchas de nuestras estrategias las hacemos fuera de las 12 horas, 10 horas, 8, 6 horas que estamos en el recinto. Pero recién ahora se percibe diferente, ¿sí? Y esto es algo común de toda la docencia, no solo de la educación superior. Entonces, primer fenómeno dislocado, el educativo. Y acá traigo el segundo fenómeno, que también está dislocado, que es el de virtualización. Virtualización es, en términos sobre todo de los que trabajamos en educación mediada por tecnología, educación a distancia para algunos cuando se constituyen como proyectos curriculares, donde uno entiende la modalidad a distancia. Entendemos la virtualización no como sinónimo de digitalización, que ese es un concepto que lo vamos a trabajar cuando veamos en el cuarto encuentro algo de virtualización del currículum, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de virtualización? ¿De qué hablamos cuando hablamos de digitalización? Entonces, cada vez que pensamos en términos educativos los procesos de virtualización pedagógica, las componentes para mirar ese diseño, esa proyección, tenían que ver con entender que es un fenómeno educativo que sucede en espacios y tiempos diferentes, pero lo preentendíamos, ¿sí? Diseñar la mediación tecnológica, ¿sí? Entender que por mediación tecnológica tenían que suceder ciertas cosas. Por eso uno piensa en términos de la educación a distancia como proceso. Uno no diseña cómo voy a dar el tema. Diseño cómo entiendo que toda una propuesta se va a desarrollar en un periodo de tiempo con un sujeto pedagógico estudiante que tiene una percepción y una percepción del tiempo diferente y una autonomía para organizar ese tiempo periodizado de otra manera, ¿no? Entonces, y por otro lado también teníamos la inclusión de tecnologías en escenarios, bueno, ahí escolares pero es institucionales, ¿no? Entonces hay otro elemento de la inclusión de la virtualización que tenía que ver con tomar decisiones de por qué iba a incorporar cierta mediación. En el dislocamiento, a mí ya no me gusta hablar de virtualización pura. Esto se ilustra también en una categoría construida por Pierre Levy en el 99. ¿Sí? Hoy como que
en esta parte volvemos un poquito a los fundamentos, ¿no? La virtualización que hoy transitamos, a mí me gusta denominarla de contingencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es una diferencia tecnológica? No, probablemente hasta depende de cómo hayamos salido de este merengue de pandemia, estemos en mejores condiciones tecnológicas, ¿sí? Porque se tuvieron que tomar decisiones rápidas, se buscaron licencias donde no había, se actualizaron plataformas donde no había, se instalaron plataformas, se trató de formar a los docentes, ¿sí? Pero no fue una virtualización diseñada, proyectada, donde uno puede, o donde uno debería, poder dar cuenta de cada una de las subcomponentes. Hubo una inclusión de tecnologías para tratar de sostener un vínculo pedagógico, ¿sí? El objeto de la virtualización de contingencia fue sostener el vínculo pedagógico, sostener la actividad, más que valorable, por supuesto, pero el objeto cambió de la virtualización, ¿sí? Entonces eso hace que tengamos rasgos diferentes. De hecho, yo soy una militante de que no es momento de evaluar si la práctica educativa sucedida es buena o no es buena, o el profe puso o no puso, no. Aprendamos de lo que estuvo pasando, ¿sí? Nadie, ni siquiera los que estamos en estas temáticas, de un día para otro reconfiguramos todas nuestras matrices de pensamiento y nuestras matrices de producción. Trabajar en ambientes virtuales mediados por tecnología implica una producción material, ¿sí? Porque tengo que darle materialidad, pero también una producción simbólica, diría Canclini. En nuestras prácticas culturales lo que demarca cómo son las cosas es nuestra producción simbólica. Así sea construir desde la oralidad, que es nuestra tecnología más dinámica y más plástica para trabajar la espontaneidad y la percepción, ¿no? Hasta desarrollos basados en tecnologías de diseño, tecnologías robustas mucho más complejos, hipermedios, transmedios, etc. ¿Se entiende? Entonces, hemos capturado en esta virtualización de contingencia dislocada lo mejor que entendíamos de nuestras prácticas docentes y lo mejor que entendíamos que esa tecnología nos podía dar, ¿sí? El objeto, la interacción educativa, siempre. Y eso es, y educación superior, sí nos podemos dar todos un aplauso porque hicimos todo lo posible. De hecho, hoy Guillermo y Sergio lo decían, estamos aprendiendo, nos pudimos correr, si teníamos algún rastro de visión tecnocrática y futurista, de que, listo, metemos la tecnología y ya está, hoy ya sabemos que ese escenario tiene otras complicaciones, pero que son posibles de atravesar, de gestionar, de diseñar, de revisar, ¿sí? Y el otro elemento que se hizo muy consciente, y esto sí va para todos los niveles del sistema educativo, porque en las estadísticas, las últimas estadísticas, y hay un informe que para el que le interesan los temas educativos en general, los gestores, los secretarios, directores, decano, vicedecano, hay un estudio muy reciente de hace 3 semanas de las características de la virtualización, no tiene ese nombre exactamente, pero la virtualización de contingencia. ¿Con qué nos encontramos? Nuevamente se hizo visible los problemas vinculados a la desigualdad de acceso, y yo trabajo en 2 niveles, sociotécnica, ¿sí? Quizás tenemos un celular disponible, pero ese celular disponible no puede dialogar con propuestas que requieren de muchísimos recursos. Trabajar con un repositorio de recursos educativos abiertos requiere de ciertas competencias digitales de las personas que las usan, que puedan apropiarse de ellas. Entonces, entre el 25 y 30% de la población argentina manifiesta alguna de estos 2 tipos de desigualdades, de no accesos, por infraestructura o por accesos culturales, ¿no? Entonces, no es menor. Y en la universidad estamos igual. Quizás en algunas regiones ese porcentaje baja, no sé si Córdoba hicieron algún análisis de este estilo, pero por ejemplo en la Universidad del Litoral nosotros tenemos entre un 15 y un 20% de estudiantes que no pueden acceder por infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces, este escenario es dislocado.
lo agregamos a los otros escenarios que se encuentran entramados, ¿sí? No son compartimentos estancos donde uno dirá, bueno, no son clasificaciones, son visiones que se entraman en nuestro escenario educativo. ¿Vamos bien? A ver que me vengo un poco a ustedes. ¿Sí? ¿Están por ahí? Algunos dormidos muy cansados. Yo sé que es viernes. No, hoy es miércoles. Para mí es como viernes, porque es como que redondeo, ¿no? Esto sí extraño. Yo extraño mucho la interacción, ¿sí? Y es cierto que con grupos grandes es un poco más complejo. Pero bueno, vamos a ver por ahí. También esto da para que uno escuche tranquilo y estas cosas van quedando o no, pero después van ayudando. Bien, entonces, estamos dándole ubicuidad a las narrativas. No las podemos entender fuera del contexto, ¿sí? Insisto, ¿por qué insisto con esto? No somos productores, bueno, a ver, pero lo digo bien, no somos productores para un medio de comunicación. Somos productores, diseñadores simbólicos y materiales para pensar el fenómeno educativo mediado. Entonces tenemos que mirar el escenario desde ese lugar, ¿sí? ¿Por qué insisto con esto de los medios de comunicación? Porque actualmente hay un relato que gana todas las discusiones, pero los contenidos están en todos lados, entonces no necesitamos más las instituciones, no necesitamos los docentes. Pregúntenle a los padres a ver si se han dado cuenta o han tomado conciencia del lugar de la escuela, del lugar de la universidad, ¿sí? Que no quiere decir que no estemos pensando en nuevas formas, en nuevas formas de entender el fenómeno educativo, ¿sí? En términos de escenarios, lo que vamos a mirar ahora es, en ese contexto que estuvimos cruzando recién, ¿cuáles fueron? Por eso digo, descansemos un poquito de pandemia, porque este es un análisis que no tiene ni siquiera que ver con la pandemia. Y por eso lo interesante es ver qué aprendemos de esto para en un escenario súper complejo, bueno, hay cuestiones que están investigadas, miradas y analizadas. La educación superior estuvo interpelado siempre por materialidades. Cuando hablo de materialidades, es un concepto que viene de la antropología. La idea de materialidad tiene que ver con la forma, esa forma intangible que adquieren las prácticas humanas. La mirada antropológica en general es esto, ¿no? La cultura es esto, la forma que adquieren las prácticas humanas. Y esas formas que adquieren se denominan materialidades. Hay muchísimos estudios sobre materialidades, estudios que vienen del campo de la antropología, estudios que vienen del campo de la comunicación, y es un elemento clave cuando desde el campo de la pedagogía o de la didáctica se estudian los famosos, lo pongo entre comillas, materiales educativos, materiales didácticos. ¿Por qué se llaman materiales didácticos, materiales educativos? Porque dan materialidad a la propuesta de enseñanza. Pero la educación superior está interpelada desde siempre por materialidades más amplias que el objeto didáctico que uno construye, ¿no? Y esas materialidades tienen que ver con formas de entender la comunicación humana a través de los medios, ¿sí? Entonces empezamos a mirar qué materialidades son propias de ese vínculo actividad humana y medio. Y cuando digo medio, tecnología, también digo oralidad y también digo escritura, ¿no? Piscitelli dice que la primera materialidad que viralizó la oralidad fue la escritura. Él dice, mediante la escritura, el mensaje que uno quería dar fue más allá del portador. Él hace estudios a la agora griega, ¿no? Se va hasta allá. Y dice, bueno, ¿qué hizo viral la construcción de conocimiento de esas ágoras? La escritura, ¿sí? Y ahí viene con estudios de cómo impactó la imprenta, y viene con toda esta línea de... Me acaba de borrar. Ay. Me sale McLuhan, pero no es. El que creó la imprenta. Auxilio por ahí. Gutenberg. 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 Gracias.
Gracias, pensé que estaba sola. Estamos acá, estamos acá. No, te estamos escuchando, vamos. No, un blanco total, un blanco total. Bien, entonces él mira esto, ¿no? Entonces él dice cómo los saberes y las construcciones humanas se viralizaron a través de la escritura. Entonces uno nunca tiene que perder. Hay un libro, que para mí es uno de los libros de cabecera, que se llama Tecnologías de la Palabra, Oralidad y Escritura. Es de Walter Ong, ¿sí? Y él habla de la oralidad y la escritura como parte de nuestras culturas identitarias. Inclusive hace todo un análisis de que ninguna cultura, él trabaja con dos categorías, las oralidades primarias y las oralidades secundarias. Y entonces él dice, las oralidades primarias son aquellas que construimos con la voz y nuestro cuerpo humano. Pero las oralidades secundarias son las que están atravesadas por la escritura. Ahora, la escritura nunca pudo haber existido si no hubiese existido la tecnología oral de la palabra. Y Jesús Martín Barbero va un poquito más allá, y su último libro tiene que ver con la objetivación de las relaciones comunicacionales, y él ya habla de las oralidades digitales, ¿sí? Esto cuando estamos pensando en esta primera tecnología de nuestra palabra, que le da cuerpo y forma a las cosas que pensamos, que sentimos, que queremos, que experimentamos. Entonces, esa materialidad de la escritura, y que sobre todo se encuentra asociada a lo que se denomina la cultura letrada. ¿Qué rasgo nos da la cultura letrada? La cultura letrada tiene un objeto omnipresente, que es el libro, en su forma monolenguaje, en su forma material y en su forma simbólica también. La idea de el experto que habla, los otros que escuchan, ¿no? Cuando uno habla de la cultura letrada, tiene que ver con todo eso, el saber que se encuentra en una institución o en un grupo. Todo eso hoy está desarmado, diría Jesús Martín Barbero. Hoy hablamos de saberes descentralizados, ¿sí? Donde todo ese escenario cambió. El segundo rasgo de materialidad que tiene la educación superior tiene que ver con la materialidad hipermedia. ¿De qué hablo cuando hablo de materialidad hipermedia? Voy de la imagen, ¿sí? Nuestra palabra, nuestra intencionalidad puesta en objetos que van de una imagen. ¿Hay alguien que quiere compartir algo? ¿O no se interrumpieron más? A un hipermedio que me reúne diversos lenguajes, ¿sí? Me reúne diversos lenguajes. Pero siempre funciona con la idea de un contenedor, ¿sí? El saber contenido. En un hipermedia sí, pero contenido. Con diversos lenguajes sí, pero contenido en un objeto. Y la tercera materialidad, parte del escenario, aunque no lo veamos, tiene que ver con la lógica, la materialidad de la interfaz. La materialidad de la interfaz es un concepto que viene, lo trabajó Escolari el año pasado, lo categorizó de esta manera, y viene de los estudios de la sociología de la tecnología, y él se ampara en pensar en la idea de interfaz, como él dice, la interfaz es eso donde suceden las cosas, que combina la tecnología en toda su materialidad, pero aparece una tecnología intangible que es la conectividad, no solo las telecomunicaciones, sino lo que se logra por medio de la conectividad que va más allá de los sistemas de telecomunicación. Tiene que ver con todo esto que sucede en una materialidad online, ¿sí? Entonces, hay estas materialidades, de nuevo, así como las visiones, entraman nuestras prácticas educativas. Y vaya que si se nos complica el diseño didáctico, cuando uno empieza a reconocer esta idea de cómo se manifiestan nuestras prácticas educativas, ¿sí? ¿Vamos por ahí? Esta idea de materialidad es la que está en relación con esta idea de narrativas digitales. Cuando nosotros hablamos de narrativas, hablamos de cómo queremos estructurar esas experiencias, esas historias que queremos que sucedan, entendiendo que las materialidades influyen, configuran, hasta cambian esa idea que nosotros tenemos, ¿sí? En términos de los rasgos que estas materialidades le van dando a la educación superior, y vamos a ver si las compartimos, hay como 4 elementos
diferentes a esta idea loca que tenemos nosotros de que todo sigue estando en el libro, todo sigue estando en el programa ordenadito, hermoso que hicimos a principios de año, y todo está en algún lugar donde le digamos al otro que vaya a acceder, accede, entiende y le encanta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos nuevos rasgos de la ecología de la educación superior en escenarios transmediales? La idea de transmedia es que sale de donde estábamos pensando, sale, se transporta, se combina, ¿sí? El primer elemento, hay una forma disruptiva de relación en el sistema mediático-cultural. Por pandemia lo vivimos cuando un estudiante nos manda a las 3 de la mañana por WhatsApp el trabajo que terminó porque estaba trabajando, y nosotros que no apagamos el volumen de pip pip, o como el pitido del chat de recién, ¿sí? Hay formas totalmente disruptivas en el sistema mediático-cultural institucional. Estoy hablando siempre del sistema mediático-cultural, pedagógico, académico, educativo, ¿no? Estoy mirando esto, no estoy haciendo un análisis social amplio, no estoy haciendo un análisis de otro escenario. La empiria que estamos mirando es la enseñanza mediada por tecnología en educación superior, ¿sí? Esa disrupción en el sistema mediático-cultural, ¿qué es el sistema mediático-cultural? Entender que uno de los dislocamientos que tuvimos se profundizó por pandemia, pero la mediación tecnológica ya nos estaba dando pistas, es de la estructura comunicativa propia de las instituciones educativas. Esto venía moviéndose desde antes, no solo por la educación a distancia, sino por esta idea de acceso ciudadano a las tecnologías y a los saberes desde otro lugar. Entonces, ahí tenemos pistas de entender esta socialidad pedagógica de nuevo tipo, ¿sí? Los códigos que teníamos construidos parecería ser que se están revisando, revisitando, reconstruyendo. Segundo rasgo, nos encontramos con, y ahí hay un texto, no lo teníamos pensado poner, pero puede venir bien, con tecnologías de la desmaterialización. En términos educativos, el libro deja de ser libro, el programa que teníamos ordenado deja de ser programa, el aula virtual deja de ser el aula virtual ordenadita, configuradita, que funciona sola porque está atravesada por un montón de comunicaciones y conversaciones que se expresan por medios de conexiones tácitas, pero también hay conexiones potenciales. O sea, las cosas van sucediendo en escenarios desmaterializados, ¿sí? Pongo un ejemplo para que se queden con esto. La educación a distancia, y sobre todo en Latinoamérica, de la década de los 90, ¿sí? De la década de los 90, estaba muy marcada por dos materialidades. Lo que eran cuadernillos o ebooks que funcionaban en hipermedios, y el uso de internet para tutoría, ¿sí? ¿Para qué usaba internet? Por mail, para hacer tutoría. Y se triangulaba con lo que en su momento, no se hagan todos los muy jóvenes, porque muchos pasamos por ahí, eran los videos VHS. Hay una materialidad que tenía que ver con un contexto hipermedia. ¿Por qué? Porque tenía el cuadernillo, tenía el video y tenía internet para preguntar, para nada más, solo para preguntar. Había un contexto hipermedia. Cuando empezaron a ser más disponibles las tecnologías de la web 2.0, la materialidad cambió. La web 2.0 me permitía hacer un montón de cosas más en los entornos virtuales de enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué nos pasó a los docentes que transitamos esos escenarios? El orden que nos da el cuadernillo, el video y la consulta que yo les daba por internet y por teléfono común de línea antes, se movió todo de lugar. El orden perdió lugar. El estudiante entendió que tenía un tiempo autónomo, entonces tuvimos que planificar, no cómo íbamos a abordar los contenidos, sino teníamos que entender, además de gestión docente, acordar sobre tiempos, acordar sobre cuestiones que se desmaterializaron. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Nos vamos más atrás, si quieren. La educación a distancia del correo postal. Esa materialización le daba una impronta a esa interacción educativa de mensaje, emisor, mensaje, receptor, ¿no? La idea de la web 2.0 nos instala una idea del otro totalmente diferente. El otro también puede producir, consumir, opinar, irse, salir, etcétera, 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 ¿sí? Y nos apareció esta idea de la gestión pedagógica de lo intangible, ¿sí?
la gestión pedagógica de la intangible. Elementos para pensar cómo pensamos nuestras prácticas de enseñanza. Que hayamos ordenado el aula perfecta con las pestañas ordenadas no quiere decir que el otro, la otra, construyan conocimiento con el sentido y el orden del que el diseño es portador, ¿sí? Tercer elemento, la descentración del lugar del saber en términos de espacios y de tiempo, ¿sí? Piensen que hasta la videoconferencia, que podría ser la clase magistral de un profesor, se deslocal y la puedo ver cuando quiero, si total no participo, si participo, me pierdo alguna cosa, no escribo rápido en el chat, escribo después en el aula, pero se descentraron de los lugares donde los mirábamos siempre, son percepciones de nuevo tipo. Eso nos hace construir prácticas diferentes. Percibimos hasta el currículum diferente, y por eso ahí sí los que gestionamos estamos interpelados por el currículum virtualizado. No es lo mismo que antes. El currículum virtualizado, eso se lo voy a dejar a Mercedes y Florencia que lo van a trabajar. La virtualización del currículum nos hace empezar en estas cosas, no en la digitalización de los contenidos, en la digitalización de la tutoría, sino cómo construimos esa comunidad de práctica. Y el cuarto es un rasgo que venimos trabajando, la ecología de la educación en términos de escenarios transmediales, nos genera accesos a nuevos géneros, lenguajes y formas de contenido que hoy en día son casi, no son casi, son inconmensurables, son casi incontables, quería decir, ¿sí? Uno no termina nunca de aprender cómo termina de usar el aula virtual. Uno no termina nunca de aprender cómo uso pizarras colaborativas. Uno no termina nunca, ¿no? Y hay un montón de esto lo va a trabajar seguramente Verónica, pero sí cuando hablamos de diseño de experiencia didáctica, ¿sí? El punto es, ¿cuáles son esos mojones que nosotros tenemos que tener en claro para trabajar en colaboración, para producir el mejor diseño de experiencia pedagógica que pueda producir? Entonces, esos son los rasgos de la transmedialidad en el escenario de educación superior. Y lo que estoy haciendo es, voy focalizando, vimos el contexto sociocultural de las instituciones, analizamos la perspectiva de las materialidades en la educación superior, y ahora nos vamos a concentrar en de qué hablamos cuando hablamos de ambiente pedagógico virtual. ¿Sí? Recupero 3 conceptos claves, ¿sí? Conceptos que tienen que ser inspiradores, no nos interesa ni que se los aprendan de memoria, ni son definiciones, y de hecho son pensamientos que vamos teniendo y le vamos asociando, le vamos dando pistas a esas 3 categorizaciones. En investigación educativa trabajamos mucho con la idea de categoría. La categoría me ilustra un fenómeno, no me lo define ni me lo clasifica. ¿Está? Eso anótenselo por ahí para los que no han hecho mucha investigación educativa. En las investigaciones de educación, cuando uno construye una categoría, me explica un fenómeno. Nada más, o sea, nada más y nada menos. ¿Sí? Pero no me define, no me lo define como tal. Lo que dice es, estos rasgos están contenidos en esta categoría. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos primero, yo voy a repasar cuando nosotros hablamos, por ahí son elementos de la pedagogía, pero es importante que recuperemos que cuando hablamos de pedagogía o de perspectiva tecnopedagógica, como la resumimos nosotros, y la última vez que lo digo, para pensar la propuesta pedagógica mediada por tecnología, recuperamos las componentes de la visión pedagógica, que uno tiende a pensar que lo pedagógico es la enseñanza solamente. Y en realidad lo que nosotros invitamos a pensar es que la dimensión pedagógica hace converger al contexto, siempre hablando de prácticas culturales, el proceso, al contexto, la visión y misión de la universidad, cómo hacemos nosotros educación a distancia distinto a cómo hace otra institución, cómo resolvimos la virtualización de contingencia, tendrá algunos rasgos parecidos, pero la institución tomó otras definiciones. Incluye los procesos de enseñanza-aprendizaje, me comí evaluación, porque el tema siempre además me aburre, pero no importa, es parte de ese proceso, de esta mirada pedagógica, el currículum, ¿sí? Después vemos cómo se flexibiliza, se abre, se expande, pero es parte de nuestro código de comunicación pedagógica y la comunidad de actores. Cuando yo hablo de lo pedagógico, hablo de un entramado entre estos elementos, ¿no? Entonces, planteado esto, vuelvo al ambiente transmedia, ¿sí? El ambiente transmedia, punto 1, no es un sitio web con muchas cosas. Listo, eso como ejemplo, ¿no?
sino el ambiente lo pienso como el lugar de convergencia de prácticas, de procesos y de diversas expresividades. Vamos a ver, que les di una consigna y nadie la hizo bien, no entendió el tema. No entendió el tema, la consigna no fue clara, el capital cultural del estudiante no era el que necesitaba, ¿sí? La expresividad de la construcción del conocimiento. El ambiente transmedia me hace converger esos elementos. Recuperamos la idea de interfaz, entendiendo que esa interfaz es el lugar donde suceden las experiencias pedagógicas. Ese lugar es intangible. Ese lugar, ese ambiente pedagógico transmedia, repone lo que hacemos en una plataforma de aula virtual, en una plataforma de la web 2.0, en una plataforma de videoconferencias, en la plataforma recintual, en el edificio, eso que sucedió en otro lugar. La interfaz digital, dice él, hace converger todos esos elementos. Y por otro lado, lo comenté recién, el ambiente transmedia repone conexiones e interacciones que configuran nuestras prácticas, explícitas pero también potenciales, ¿sí? Ese es un elemento que uno no le da mucho lugar, Bolívar, iba a decir, pero lugar. ¿Qué es lo potencial de lo que estoy diseñando? Y lo potencial es lo que nos está trayendo problemas, gente, no lo explícito. Lo potencial, cómo se expresa el estudiante, la expresividad de la construcción del conocimiento, que no es lo mismo que la expresividad en relación a la gestión de la materia, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo abordamos los contenidos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contenido? Hablamos de temas, de competencias cognitivas, culturales, ¿de qué hablamos, ¿no? Segundo concepto para volver a mirar los ambientes pedagógicos virtuales, el virtual en sí mismo, pero lo trabajé recién cuando avancé sobre el dislocamiento. Volvemos, pensar lo virtual como proceso, no lo virtual como lo online o lo digital, ¿sí? Eso es un sitio online, eso es un blog online, pero cuando yo pienso en virtual, pienso en el proceso que se desarrolla en potencia en esos espacios que están mediados por una plataforma. La idea de proceso en potencia, la idea que suceden en tiempos y espacios diferentes, y a su vez lo que sucede es resignificado. Que yo dé un hermoso hipermedia con el contenido, al ser interpretado por el otro, es reconstruido y resignificado, ¿sí? Ahí sí hay una pérdida en la virtualidad, que es todo lo que hacemos los profesores por espontaneidad y percepción del grupo. Yo sé que ustedes tienen experiencia de ser 300, 400 personas, estudiantes o de a 200 o de a 80, son grupos medianos, a todos nos faltan docentes en todos lados, pero tenemos un desarrollo de nuestra capacidad docente que está parado en eso que no se ve, ¿sí? En esa conexión con el otro que no tiene una forma material. Y a su vez, y esto es algo que estudia Levy en su libro Cibercultura, lo virtual permite juxtaponer prácticas en diversos entornos tecnocomunicacionales. Entornos tecnocomunicacionales, porque me preocupo por la mediación tecnológica, pero también la estructura comunicativa que me plantea ese escenario, ese entorno con el que estoy trabajando. Y el último elemento para mirar los ambientes pedagógicos virtuales es un concepto que ahora, de nuevo, Canclini, cuando estudió culturas de artesanos en México, construyó la categoría culturas híbridas. No sé si conocen un libro, bueno, yo les estoy contando todos los libros que a mí me encantan, o las lecturas que uno hace, pero él empieza a estudiar, y ahí yo recupero una frase, esta idea de hibridación. Él define la hibridación como las relaciones de significado que se reconstruyen a través de la mezcla. Y eso sí es lo que nos está pasando muchísimo. Estamos teniendo pistas de hibridaciones atravesados por la pandemia. Lo que venimos haciendo educación virtual, educación a distancia, es un elemento hasta para pensar. ¿Cuáles son las transcodificaciones? ¿Qué quiere decir las transcodificaciones? ¿Cómo entendíamos que suceden las cosas en un escenario y cómo entendemos que suceden en otro y cómo se van encontrando esas formas, cómo se van encontrando esos códigos? La idea de hibridación la conectamos con la de transcodificación, que es una categoría que crea Lev Manovich, cuando él estudia el lenguaje de los medios.
Entonces dice, hay medios que se relacionan entre sí, pero no se relacionan por ellos como objetos, sino por lo que se logra transcodificar a través de ellos. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, incorporamos el elemento de hibridación en términos de pensar la mezcla de temáticas, de perspectivas, de metodologías, de roles, de contexto, de subjetividades, de formas, de lenguaje, de modo de producción e interacción simbólica. ¿Está? La hibridación no es que yo haya tenido un aula virtual ahora en mi materia. Es la relación de significado que le di en un escenario reconstruido por mediación tecnológica. ¿Sí? 3 pistas para pensar los ambientes pedagógicos virtuales. Y pensemos si en términos de mirar los escenarios a futuro, lo que proyectamos, entender el enfoque sociocultural genuino, podríamos estar mirando nuestras aulas recintuales o nuestras aulas virtuales como un espacio de encuentro de la comunidad de práctica que recuperen estas claves. Ya no importa dónde termina sucediendo todo. En realidad, ahí yo tengo un tema de discusión con las pedagogas, pero yo siempre uso esta frase: la educación siempre fue virtual. A partir del 2010 tiene rasgos de mediación tecnológica online. Pero ¿cuándo uno aprendió exactamente cuando el profesor dio la clase? ¿No? Nosotros todos necesitamos un tiempo distinto, un itinerario distinto, hicimos otro recorrido, ¿sí? No sucedió todo en ese tiempo sincrónico, que es una marca material de la presencialidad. Entonces, tranquilamente, estos mojones para pensar la educación mediada por tecnologías nos podrían venir bien para pensar qué es lo que hago cuando estoy enseñando en las aulas recintuales y qué es lo que puedo hacer y no en las aulas virtuales. Por supuesto que cada uno de esos ambientes, porque son ambientes, no dejan de ser otra cosa, tienen sus posibilidades y limitaciones como todo, ¿sí? Ahora, en estos ambientes, recintuales o virtuales, convergen capitales culturales diversos, materialidades heterogéneas y universos simbólicos singulares. ¿Qué hace la mediación tecnológica online? Que la voz de cada alumno tenga más fuerza. Estamos tomando conciencia del universo simbólico singular de cada uno de nuestros estudiantes. Y es un tema, porque ahí sí, aunque tengamos a veces 30 alumnos, parecen ser masivos, ¿sí? Porque nos demandan otras miradas, otras estrategias, otros análisis, otras percepciones. La idea de proyectos mediados por tecnologías tuvo y tiene diferentes encuadres. Y acá yo quiero como interpelar la idea de educación a distancia. Habrán escuchado mucho que en este tiempo, bueno, vamos a usar estrategias de la educación a distancia, y entonces resolvemos esto, ¿sí? Una cosa es pensar un proyecto curricular como opción pedagógica a distancia. Lo diseño a distancia. Lo diseño desde el desarrollo de esa propuesta, desde la estrategia de anticipación de esa propuesta, desde la estrategia de invitación al otro a que algo suceda a distancia, ¿sí? Lo que pasa es que educación a distancia se usó como sinónimo de educación mediada, de inclusión de tecnologías en las aulas. Entonces, por ejemplo, si los profesores usábamos PowerPoint en el aula, nos decían, ustedes están haciendo educación a distancia. No, estamos incluyendo una tecnología diferente a la tradicional en el aula, ¿sí? Entonces, un encuadre es pensar la mediación tecnológica en términos de un proyecto curricular. Otro es pensar la mediación tecnológica como enriquecimiento de la enseñanza por mediación. Esa mediación puede ser recintual, y acá aparece, por ejemplo, toda la demanda amplia que están teniendo, sobre todo facultades como las de ustedes, de la formación en el uso de software específico para la construcción de conocimiento, que a veces está en nuestra currícula metido por ahí, pero dijimos, bueno, hoy esto es central. Entonces tengo que enriquecer ese currículum y ese currículum enseñado a través de la incorporación de tecnologías que funcionan en el recinto. Pero también puedo enriquecer, por ejemplo, la estructura comunicativo-académica, expandiendo la clase a través de otras plataformas, y entonces ese enriquecimiento pasa a ser online, ¿sí? El primero, el recintual, está más asociado a la idea de laboratorio, los museos, los hospitales virtuales, todo lo que está más vinculado con la
con el desarrollo de la disciplina. El cuarto encuadre tiene que ver con el atravesamiento de dislocamientos. El más cercano que tenemos es por pandemia, ¿sí? Pero ha pasado que lo que se disloca es la estructura comunicativa, por ejemplo, los objetivos que se plantean son o por masividad o porque el profesor es de afuera, ¿sí? Dislocamiento de lo que estaba pensando, ¿sí? Y lo único que se transforma es la estructura comunicativa, no se transforma la propuesta didáctica, ni la forma de representación, ni la vinculación con el otro. Y la cuarta, que es la que a mí me lleva a proyectar, es pensar los diseños académicos pedagógicos, ¿sí? Donde todos los docentes colaboramos un poquito con eso, pero los gestores tenemos alta responsabilidad en pensarlo desde este lugar, es pensarlo en términos de prospectiva transmedial de la educación superior. Es pensar el escenario, diseñar esa escena, diseñar eso que quiero que suceda. ¿Desde dónde? Desde la clave de la hibridación, recuperar lo mejor que cada una de las prácticas tiene, ¿sí? Yo creo que eso tenemos que aprender, de la educación a distancia como modalidad curricular, del enriquecimiento de la enseñanza, de la dislocación, tratar de ponernos en perspectiva transmediación. Voy medio justo con el tiempo, ¿no? Patri, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Estás por ahí? ¿O alguna? No, ahí me escribió que se cayó. Sí, Ah, estás bien, Ale, estás bien. Bien, bárbaro. Sí, es 2 horas y media. 2 horas y media, sí. No, sí, pero yo ya estaría, si sería usted, diría, bueno, listo, a ver cómo vamos, ¿no? Bien. Contexto. Ambiente, prácticas, las prácticas docentes. ¿Con qué nos encontramos? Y acá sintetizo lo que vine trabajando a través de las materialidades. Cuando uno diseña, y vamos a trabajar mucho con ese concepto, cuando diseña la experiencia pedagógica mediada desde la perspectiva tecnopedagógica, se me amplía mi escritorio de decisiones, ¿sí? Ya no solo trabajo con el contenido, con el equipo docente, sino que tengo un escritorio amplio, expandido, de plataformas que materializan la propuesta que yo quiero. Y esas plataformas inciden en el tipo de comunicación didáctica que establezco en esa comunidad de práctica. A mí me gusta organizar un poco todo eso, porque si bien es inconmensurable, tampoco es imposible, porque uno construye su práctica docente a partir de microprácticas. Cada clase es un acto creativo nuestro, cada clase, cada videoconferencia, cada plan de trabajo que trabajemos en el aula, cada expresión de actividad que le damos es un acto creativo. Sí, sí, creamos todo el tiempo, ¿no? Reconstruimos, revisamos, ¿sí? En todo ese escenario vamos trabajando con diferentes nodos. A mí me gusta pensar el escritorio docente como una red que está compuesta por diferentes nodos tecnológicos y tengo que entenderlos para poder ver qué puedo hacer con ellos. Por un lado, las plataformas LMS, que son las plataformas especialmente pensadas para la enseñanza y el aprendizaje. Córdoba, la facultad, ¿con qué plataforma trabajan? ¿Quieren compartirme alguno por ahí? Yo que me tomo un mate que estoy... En Córdoba tenemos varias plataformas. Empezamos Bien, con formato asincrónico con Moodle. Ajá. En el año 2010, desde un equipo de investigación, hicimos una propuesta de Canat y comenzamos a dar aulas virtuales en línea con Adobe Connect. Y ahora... Videoconferencias. Videoconferencias. Muy bien. Sí, eso era... No era videoconferencia, clase de informática, enseñábamos a usar programas en línea, en vivo. Empezamos con un grupito, un grupito pequeño, ¿sí? Bien. Perfecto. Después, bueno, después hemos utilizado TeamWeaver. Sí. Hemos utilizado ahora últimamente Suite de Google Meet. Hemos usado Zoom. Bien. Hemos usado, a ver, bueno, no, esas serían plataformas para otras cosas. Hemos también usado Weebly.
A ver, ¿qué Bien. otra hemos Ahí, usado? Gloria, Bueno, estás sí, hablando, ¿no? Gloria, Gloria sí. nos hace una síntesis amplísima de lo que venimos hablando, de esta idea de ecosistemas de plataformas. Para enseñar, hemos encontrado, y esto sí tiene que ver con un avance de la tecnología, que hay más tecnologías disponibles para producir diversas prácticas. Prácticas sincrónicas, prácticas asincrónicas, prácticas de producción, de diseño, hay diversos elementos. Y si empezásemos a navegar por el mundo universitario, vamos a ver que hay casi tantas plataformas como perfiles profesionales estemos formando, que pueden ser capturadas desde la plataforma LMS, que las plataformas LMS lo que hacen es recentrar la comunicación pedagógica, ¿sí? Y entonces está pensada en términos de esa comunidad. Esas plataformas se articulan con los dispositivos de acceso por medio de los cuales nos conectamos a esas plataformas, y ahí incide el acceso ciudadano, el acceso de nuestros estudiantes. Por otro lado, en nuestro escritorio nos encontramos con una cantidad de aplicaciones y software que son propios de la web 2.0 o de la 3.0, depende de dónde nos estemos parando. La 3.0 es la web semántica, de los que podemos apropiarnos para incorporarlos en el diseño de nuestra propuesta pedagógica. Se mantiene la idea de las producciones de autor. ¿Cuáles son las producciones de autor? Las obras, los libros, las producciones audiovisuales, los hipermedios, todo aquello que constituye la idea de objeto digital. Cuando yo lo capturo para la propuesta pedagógica, esa producción de autor se denomina objeto pedagógico didáctico, ¿sí? O sea que no todo objeto que anda dando vuelta es didáctico, sino es didáctico en tanto y en cuanto lo incorporo como estrategia para la enseñanza, ¿sí? En este escritorio diseñamos experiencias, y esto es fuerte, es pensar que cuando nosotros estamos atravesados por una mediación tecnológica de cualquier tipo, lo que diseñamos es lo que esperamos que suceda. Es lo que esperamos que suceda. Por ahí hay que cambiar un poco el chip de diseñar los contenidos para. ¿Qué queremos que suceda? ¿Qué queremos que suceda en este momento? ¿Qué queremos que suceda sincrónicamente? ¿Cómo el ambiente híbrido de prácticas, de perspectivas, colabora con esa idea de diseño de experiencia? Entonces, en vez de hablar de la mediación tecnológica por aula, la mediación por videoconferencia, vamos a intentar trabajar en este curso la idea de mediación de tecnologías emergentes, porque no las podemos medir, ¿sí? En otro momento la educación a distancia tuvo una materialidad única, definida, o eran 1, 2 y 3. Hoy tiene formas diversas, y de esas tecnologías emergentes uno puede reconocer 3 componentes que nos ayudan a mirarlas. ¿Cuál es su forma? ¿Qué función tiene? Pero fundamentalmente, ¿qué apropiación quiero hacer de esas tecnologías? Y yo recupero este cuadro, no lo vamos a desarrollar, por ahí lo vamos a desarrollar en el otro encuentro, una frase que usa Cristóbal Cobo, que bueno, es un especialista en temas de innovación institucional con tecnología, y él dice, para pensar la mediación pedagógica, a lo que uno tiene que animarse es a decidir y hacer desobediencia tecnológica. ¿Qué quiere decir desobediencia tecnológica? Usarla para lo que yo quiero, y esa es la idea de apropiación. Y desobedecer a su forma y función intrínseca para poder generar prácticas más enriquecidas con las tecnologías, ¿no? Ahora, ¿a partir de qué hago esto? Y aquí es donde nosotros invitamos a pensar la perspectiva. ¿Desde dónde pensamos nosotros esa mediación tecnológica? A partir de poder deconstruir con qué operamos nosotros cuando diseñamos experiencias, ¿sí? Entonces, hay varios planos que se yuxtaponen cuando uno toma, y esto ya tiene que ver con una perspectiva didáctica, comunicativa, que tiene que ver sobre qué eje estoy operando. Estoy trabajando sobre la mediación disciplinar, o sea, la disciplina también me provoca una instancia de mediación, una instancia de reinterpretación. Cuando yo trabajo con la mediación disciplinar, curricular, le agregaría yo allí,
empiezo a trabajar con las epistemologías del campo, y de allí que ninguna tecnología sirva igual en función de las epistemologías del campo. De hecho, todas las aulas son diferentes, porque el eje disciplinar cambia, entonces transforma también ese estilo de mediación que estoy desarrollando. Por un lado hay una mediación, por otro lado hay una mediación semiológica, que es cómo juegan los medios, los metaambientes, los lenguajes propios y los sistemas de símbolos que constituyen el ecosistema de plataforma, ¿sí? Entonces, hay una dimensión de la mediación tecnológica que cuando diseñamos esa experiencia también la puedo reponer. Por otro lado, la comunicacional. Y cuando yo digo la comunicacional, no digo el mensaje que es transmitido, que es la lectura más lineal de la comunicación, igual en este grupo puedo hablar como más tranquila, sino que tiene que ver con ese sistema de representación simbólica en que se dan los intercambios comunicacionales. Y esos intercambios comunicacionales nos reponen la idea de cómo construyo conocimiento. Entonces, hay un intercambio comunicacional para la construcción de conocimiento que tiene su singularidad. Entonces también lo puedo pensar, lo puedo diseñar, lo puedo prever, mirar, ensayar. Por el otro lado, la mediación cultural, que tiene que ver con esta idea de capital cultural diverso. Cómo repongo en espacios más horizontales esta idea de interacciones entre el sujeto y los bienes materiales y simbólicos que materializan la mediación tecnológica. La dimensión pedagógico-didáctica, ¿de qué estamos hablando? Las preguntas clásicas de la didáctica, el qué, cómo, para quién, qué tipo de gestión y qué entiendo por ese proceso de enseñanza y aprendizaje, siguen mediando en la mediación digital y por supuesto la tecnológica que la venimos trabajando. Entonces, desde ese lugar, cambia nuestra visión epistémica sobre el sistema tecnocomunicacional del ambiente pedagógico. Dejo de pensar la inclusión de tecnología y paso a pensar la tecnología emergente como fuente de mediaciones digitales tecnopedagógicas. La idea de fuente de mediaciones digitales tecnopedagógicas es el entramado de estas capas de mediaciones que describí anteriormente. Esta categoría está ilustrada por un estudio de la cuestión comunicacional que hizo Orozco, que es un estudioso de la televisión, donde él habla de mediaciones múltiples. Él está pensando en audiencias, personas que consumen productos de televisión. Trasladado a mirarlo desde aquí, podemos pensar las tecnologías emergentes como fuentes de mediaciones digitales, porque son de diverso tipo, inconmensurables, amplias, tecnopedagógicas situadas en el ambiente que venimos trabajando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna intervención que quieran compartir en el chat, chicas? ¿Sí? ¿Vamos nomás? Bien. Y ahora nos ubicamos en la narrativa. ¿Sí? En términos de visión conceptual, el enfoque narrativo lo tomamos de los estudios de Jeremy Brunner, que es un estudioso de los procesos de la construcción de conocimiento y cultura. Él tiene un libro también súper interesante que se llama La educación, puerta de la cultura. Y él dice que la narrativa es la que, y estas son palabras de Brunner, otorga sentido a la experiencia, y esto ya no es de Brunner, esto es construido, constituye la interfaz transmediacional que da estructura a nuestras prácticas pedagógicas mediadas por sistemas tecnocomunicacionales. Entonces, ustedes dirán, ¿y esto? Bien. Como para tener ejemplos, hay ambientes virtuales donde el enfoque es contenidista. El enfoque contenidista, ¿qué dice? Tengo ordenado cierto contenido por unidad temática, supónganse, y lo que tengo son un montón de elementos sobre los temas que son parte del programa, e incluyo uno o dos elementos que es el foro de difusión, el mail por si quieren preguntar, ¿sí? Este es un enfoque basado en el contenido digital, ¿sí? El enfoque curricular, aulas armadas totalmente en función del programa que uno tiene.
y no atraviesa a la expresividad de esa aula virtual la experiencia que quiero provocar. ¿Sí? Entonces el enfoque narrativo me da lugar a esto, a amalgamar la propuesta, a pensar eso que no está explícito, ¿sí? Y a darle sentido a aquello que está publicado, ¿sí? Entonces, la narrativa como forma de dar sentido a la experiencia que queremos provocar. Y nos vamos a parar ahí para mirar. Otro elemento que tomamos para mirar las narrativas es pensar que nuestro hacer pedagógico se da siempre sobre un campo estético. Por eso empecé hoy hablando, siempre hacemos docencia sobre un campo estético, que tiene que ver con cómo se compone lo que quiero que suceda, el aula recintual, el aula virtual, el aula expandida, el aula dada vuelta, como la quieran llamar, ¿no? Este es un concepto sobre la idea de campo estético que viene de Rancière. Y se construye con evidencias sensibles, lenguajes que se construyen a partir de relatos que son los que ofrecen significación y realización. Eso es la narrativa. Narrativa no es el medio, narrativa no es el hipermedio, narrativa no es transmedia. Es ese hacer, ese proceso que otorga significado a una experiencia. ¿Sí? Y los dos elementos que marcamos en esta pantalla, las prácticas pedagógicas, los venimos trabajando, ya no hablamos solamente del contenido y cómo lo pongo en un aula virtual, sino cómo atraviesa la mediación esos procesos y prácticas, y cómo atraviesa el modo de hacer la transmedialidad. ¿Sí? Bien, para profundizar el tema de narrativas digitales transmedia, que va a ser lo que nos va a ocupar todo este tiempo, vamos a atravesar dos investigaciones. Por un lado, una investigación que estuvo basada en el análisis de prácticas docentes en ambientes virtuales, y donde el objeto del análisis fue cuáles son las decisiones que toma un docente para diseñar su propuesta de enseñanza mediada por un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Voy a pasar un poquito y después vuelvo. Y la segunda investigación que vamos a proponer como itinerario para todo este seminario es un análisis que hace Jensen en el 2009 y lo basa sobre 7 principios de las narrativas transmedia. ¿Cuáles son los 7 rasgos que harían a una narrativa, que le darían a una narrativa el carácter transmedia, ¿no? Entonces vamos a ir transitando estas dos perspectivas. La idea de narrativas digitales transmedia embebidas nos habla de una forma de entender las prácticas de los docentes en ambientes mediados. ¿Y embebidas por qué? Embebidas, ¿saben lo que es embebida? Embebida es una caracterización de la informática. Embebida quiere decir que podemos unir dos objetos digitales de diferentes formas. Es lo que hacemos siempre cuando embebemos un video de YouTube adentro de Moodle, por ejemplo, o embebemos la pizarra colaborativa adentro de otra plataforma, o generamos un hiperenlace desde un mail para que vea algo que está en otra plataforma. Entonces se construye esta idea de narrativa digital transmedia embebida porque embebe culturas, embebe decisiones, embebe relatos que representan micronarrativas que son de diferentes tipos. En esta investigación encontramos que esos relatos tienen 3 sentidos pedagógicos. Por un lado, el configurativo. El configurativo habla de micronarrativas estructurantes. Y son estructurantes porque provienen de pensar la configuración didáctica y la epistemología del campo que estoy enseñando. ¿Sí? Entonces hay microrelatos estructurantes que son propios de la configuración didáctica construida y la epistemología del campo disciplinar o curricular con el que estoy trabajando. Por otro lado, nos encontramos con relatos que dan cuenta de micronarrativas contiguas. La idea de contigua la plantea Sennett en el libro El artesano. Y él dice, el artesano, que es aquel que construye con otra materia prima, va continuando técnicas, ¿sí? Va continuando técnicas porque parte de la seguridad
de lo que él ya ha construido. La idea de lo contiguo también me da la idea de lo singular. Lo que construye un artesano, aunque sea siempre el mismo objeto, aunque sea cerámica, acá hay un montón de gente que acá podría enriquecer mucho más mi relato, también es singular, es particular. Cada construcción, cada mirada, porta algo de singularidad y de acto creativo, que coexiste con otras prácticas, otros objetos, otros diseños. Entonces, cuando uno mira las aulas virtuales, encuentra de todo esto, encuentra de lo nuevo, y esa es la idea del docente artesano, que construye relatos por contigüidad. Y la tercera dimensión que encontramos en esta investigación con la mirada de las narrativas en los entornos virtuales, las hemos denominado narrativas prospectivas, porque son narrativas en potencia que un docente, piensen que el objeto de esta investigación es cuáles son las decisiones que toma un docente para enseñar en un entorno virtual de ciencia de aprendizaje. Las prospectivas son las micro narrativas emergentes, o sea, que surgen de la idea del docente o del equipo docente, se transforman en objeto de diseño con otro porque necesita transcodificarse. Esta categoría surgió de haber escuchado a las personas que trabajan junto a los docentes para los diseños en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. El que transcodifica para generar ese nuevo diseño de experiencia es el equipo, es el encuentro entre un grupo de docentes. Co-crean desde dos perspectivas epistemológicas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, en los escenarios que promueven los ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje, encontramos pistas y huellas de prácticas por contigüidad, cosas que sabíamos por otra cosa, cosas que sabíamos de la presencialidad, cosas que las queremos proponer y transmediar. La transmediación nos genera un escritorio amplio de plataformas, de mayor enriquecimiento, de producciones audiovisuales, de videoconferencias, ¿sí? Pero el ambiente se va componiendo de esos procesos que genera el escenario transmedial. A la vez el ambiente requiere de un enfoque. Tengo que tomar decisiones de para qué voy a manifestar, cómo voy a dar ubicuidad a la propuesta de enseñanza en este ambiente, que recentra la propuesta pedagógica. Y a estas denominamos prácticas docentes emergentes, porque emergen de esta síntesis, ¿sí? De esta síntesis, y se van construyendo por hibridación, pero son emergentes, ¿sí? De alguna manera estarán viendo que la perspectiva didáctica sobre la que una trabaja no es la didáctica prescriptiva, que me conformo con que la planificación esté ordenadita y sale todo bien. Es al revés, es una didáctica prospectiva que trabaja con la hibridación y el emergente todo el tiempo. La otra investigación, y la voy a sintetizar porque esta la vamos a desarrollar en profundidad en uno de los encuentros, tiene que ver con los 7 principios que construyó Jenskin para decir, bueno, cuando hablamos de narrativa, hay ciertos elementos, rasgos, características que esas narrativas tienen que tener. Si bien él se dedicó a los estudios vinculados a los consumos de objetos culturales, él hizo un análisis, lo transfiere al mundo educativo. Entonces dice, ¿qué pasa con las narrativas transmedias en el mundo educativo? Y él dice, cuando tenemos narrativas pedagógicas transmedia, algunas de estas situaciones, algunos de estos elementos, yo ya estoy entrando como en cansancio, tienen que aparecer. Tiene que ser una propuesta que provoque expansiones y profundizaciones. Es más, su idea de principio es decir, cuando una narrativa no es lineal. Entonces dice, tiene que tener estos rasgos, ser expansiva e ir en profundidad. Tiene que tener un rasgo de continuidad, pero a su vez de multiplicidad. Debe posibilitarme la inmersión en experiencias, pero extracción de las categorías centrales. Eso es construcción del conocimiento, ¿sí? Si no, divagamos, lo dejamos solo a los estudiantes, andan por ahí, no sabemos qué pasa. La narrativa transmedia necesita de la construcción de mundos narrativos, de diseñarlos, de producirlos, de proyectarlos.
Otro rasgo, la serialidad. Cosas que se conectan con otras. Mercedes, Florencia y Silvina van a trabajar elementos de esto. Debe dar cuenta de la subjetividad, de esa conexión en potencia. Debe poder contener también esta idea de subjetividad, y la que es la más clásica, que es esa narrativa tiene que promover la interacción y coproducción simbólica entre los actores de esa comunidad. Entonces, cuando hablamos de narrativas digitales transmedia, no estamos hablando de nuevas materialidades, de metaentornos que representan, ahí muestran, representan y expanden nuestra experiencia formativa. Las tecnologías y los entornos no agregan un material didáctico. Si estamos pensando en que el aula virtual, porque tiene muchos, es transmedia, eso no es un rasgo, diría Jenskins, de narrativa transmedia, ¿sí? Quizás de algún repositorio, pero no de narrativas transmedia, porque tengo que buscarle el sentido de significación de la experiencia. Y entonces podemos pensar las narrativas como el despliegue de un entorno social, cultural, institucional, pedagógico y tecnológico mucho más amplio que pensar en el objeto. ¿Sí? Fue como mucho, ¿no? Más o menos. Recentramos, trabajamos, esperen que me salgo aquí del... Ahí tienen el tweet por si quieren, pero si no, la invitación a encontrarnos en el aula en esta semana, ¿no? Entonces, recuperamos un poco lo que hemos trabajado. Ubicamos la idea de diseños de experiencias pedagógicas por mediación tecnológica, recuperando características del escenario de la educación superior, en particular, atravesado por diversas materialidades, las materialidades digitales, focalizando la mirada en algo más amplio que el aula, que es el ambiente virtual pedagógico, en clave de hibridación y transmedialidad, y en ese lugar encontramos como espacio estructurante de eso que queremos que suceda en la narrativa. Empezamos a profundizar, y digo empezamos porque fue la apertura a dos miradas que nos van a ayudar a construir conocimientos sobre cómo este enfoque enriquece nuestra práctica y sobre todo nos permite analizarla, ¿sí? A ver, la invitación es no mirar las aulas virtuales desde su configuración tecnológica, mirarlas desde las narraciones que pudimos construir, las narraciones que emergieron, las narraciones que podemos diseñar. Eso es lo que queremos proponer, ¿sí? Entonces, en estas semanas que vienen, vamos a ir en profundización, ¿sí? Trabajando los aportes de los teóricos que estamos en un curso de posgrado, acuérdense, y vamos a ir acompañando el curso con micro reflexiones sobre la experiencia que ustedes transitaron, ¿sí? Vamos a tomar como decisión didáctica la actividad por metaanálisis, que es la más difícil, parece la más fácil, pero no, es la más difícil, ¿sí? Ahora, esa actividad de metaanálisis tiene momentos, microactividades para ir desarrollándola, ¿sí? La semana que Verónica nos va a acompañar vamos a profundizar. Yo hoy trabajé una idea más desde la comunicación y la mediación. Verónica va a profundizar más en la visión didáctica, ya se lo comenté. Sí, díganme, yo ya estoy cansada también, ya hablamos de cómo es la propuesta del curso, se pueden reír tranquilos, que algunos se tapan así, ríanse tranquilos, a todos nos pasa dando clases. Entonces, bueno, pero... Ahí Andrea pide preguntas, si puedo hacer preguntas. Por supuesto, por eso quería redondear, volé al final para escucharnos un poco y pueden abrir, pedir la palabra. Bien, si los que quieran ir haciendo preguntas, van pidiendo la palabra en el chat, así vamos ordenando. Había empezado Andrea, Vamos. que quería hacer una pregunta. Ale, muy claro toda la exposición, aunque como dijiste, la última parte ya tiene un nivel de profundidad que supongo que con las lecturas vamos a poder entender. Y con los otros encuentros también. Como una, me gustaría entender más la diferencia entre el concepto de hipermedia y de transmedia. Incorporaste cuando hablabas de la escritura como la primer la materialidad.
La primera materialidad, la hipermedia y transmedia. Porque bueno, hay como un uso confuso desde el sentido común, desde los dos conceptos, como que tiene que ver con el uso de muchos recursos o el uso de muchos medios. Entonces, lenguaje, ¿dónde ver, está el acento ahí? El punto clave ahí es pensar en, lo que es la objetivación tecnológica. Un hipermedio, ¿sí?, habla de un objeto con un lenguaje, multilenguaje, pero sin conectividad. Esa es la diferencia clave entre hipermedio y transmedia. La idea de transmedia atraviesa la característica propia de un hipermedio, y ese atravesamiento se llama conectividad. El problema es que muchos asocian la conectividad a Internet. No, es por conectividad entre los códigos, que obviamente se potencia por lo que hoy provee Internet. Nosotros hoy podemos estar conectados desde no sé cuántas ciudades, y este escenario transmedia es por conectividad. Esto no es un hipermedio, ¿sí? De hecho, entre lenguajes tiene pocos, ¿sí? Entonces, el hipermedio objetiva, esperen que mi cabeza está volando porque lo explica Barbero claramente. Él habla de la objetivación de relaciones comunicacionales intangibles cuando hablamos de transmedia. Sucede entre todo eso. En el hipermedio nos concentramos en el objeto que porta diferentes lenguajes. Un ebook, por ejemplo, es un hipermedio. Un ebook es un objeto digital que contiene texto tradicional lingüístico, con un video, ¿sí? Ahora, ese ebook puesto en una plataforma hace que yo pueda opinar sobre ese ebook, pueda reconstruirlo. Esta idea se usa mucho en la idea de recursos educativos abiertos, cuando puedo seguir haciendo algo por conectividad relacional. Esa es la idea de transmedia. La idea de conectar a través de otra cosa que no está en su naturaleza material, ¿sí? De hecho, la idea de hipermedio es una materialidad que en educación superior prácticamente caracteriza. Ahí hay unos temas que a mí me encantan, las fases tecnocomunicacionales en educación superior, pero la idea de hipermedio, yo estimo que Mario Tosello también lo va a trabajar, lo va a profundizar, es una objetivación tecnológica muy propia de la década del 2010, en los principios del 2010, ¿no? El hipermedia retraduce el multimedio. Scolari dice, la hipermediación me reúne procesos diversos, pero en relación al objeto. El transmedia en relación a las relaciones comunicacionales. Eso es como clave. De hecho, hay un libro que se llama, después le podemos compartir el blog de Scolari, profundiza sobre la idea de hipermediación. Pero es una caracterización que tenés razón, Andrea, se adjetivan medios. Esto es un hipermedio. Y el transmedia adjetiva prácticas y relaciones. La objetivación de las relaciones, dice Barbero en una de sus últimas intervenciones. Me falta la otra, que no me la acuerdo. Tiene dos categorías ahí que nos ayudan a pensar. El hipermedio tiene como vida propia, ¿no? Ahora, el transmedia recupera hipermedio, obviamente. Gracias. Bárbaro. No sé Ejemplo, si un software es un hipermedio, ¿sí? Ahora, cuando el software, ¿quién hoy me hablaba de que había un software que le dejaba compartir e intervenir? Bueno, no me acuerdo. Cuando suceden prácticas diferentes en relación a un mismo objeto, volvemos a hablar de transmediación. acá hay otro más lindo que es transmediatización. Ale Adobe Connect dice que es. ¿Qué cosa? Adobe Connect dicen que es
la aplicación que permite esto que estabas diciendo. La plataforma Miro también. Están tirando acá en el chat. Esperen que me estoy perdiendo. Interactuar y vos recién dijiste, no sé quién me comentó recién. No, no. Hoy de otro tema hablando, no. Ah, bien. A ver, la transmediación habla de las prácticas, no de las características de las tecnologías, ¿sí? Habla de las prácticas que suceden mediante las tecnologías, ¿sí? La práctica es transmedial. La práctica, el relacionamiento, el intercambio de subjetividades es transmedial, ¿sí? Adobe Connect, Zoom, Google Meeting, son aplicaciones para videoconferencias. Cada tecnología tiene, volvamos a las características, forma, función y apropiación. Cuando yo me lo apropio, estoy pensando en una materialidad para la enseñanza. Y ahí es donde juega esta idea de transmediación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Alejandra. Ya hasta ahora vieron que uno queda. Y estamos todos. Compartir alguna reflexión también. También, es verdad. Ay, acá estoy viendo, ¿está Mari Toselo por ahí? Sí, está Mari. Ay, no la había visto. Recién ahora. Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Mari? Bien, todo bien. Mari nos va a acompañar en este me pareció muy denso todo el material que presentaste. Sí. Lo que no tengo es cámara, por eso estoy así con la fotito de la carita feliz. Sí, muy bueno, así que iremos trabajando. Totalmente, sí. Bueno, me parece que si Ale, vos ya desarrollaste lo que tenías planificado. Exactamente. Ha sido, bueno, al menos en la FADU hemos tenido muchas actividades, hoy ha sido un día intenso, ya pasó media tarde, así que si nadie tiene más preguntas y nadie tiene ninguna reflexión para compartir, agradecemos este primer encuentro con el equipo que va a llevar adelante los distintos encuentros los miércoles, y acuérdense que se tienen que matricular en el aula para poder empezar a generar aquellos que van a seguir las actividades para presentar los trabajos y después ir avanzando en el recorrido del curso, seminario. Acá te están agradeciendo en el chat, Ale, no sé si estás leyendo. Ahora miro, bueno, ahora lo dejo abierto un ratito. Así que bueno. Bueno, mientras que nos quedemos pensando, vamos bien. La idea es, uno piensa en un espacio de posgrado, lo que pasa es que nosotros por ahí etiquetamos con el tema de posgrado, el espacio de posgrado siempre nos tiene que dar esa idea para la densitud, con esta idea que nos trae Mari. Esa idea de poder ir más allá de lo que vemos, de lo que operamos continuamente. Y bueno, el escenario pedagógico mediado por tecnologías o el campo de los tecnopedagógicos también está atravesando así como grandes movimientos de reconstrucciones y bueno, esperemos poder compartirlos y seguir enriqueciéndolo porque se nutre de la empiria docente, así que vamos a ver cómo vamos con eso y esto recién empieza. Tenemos 6 semanas, son 6 semanas, así que esperemos que estas grandes capas que les compartimos para mirar, las vayamos profundizando en las 6 semanas. No todo acaba hoy, y está buenísimo que en el espacio de taller, en el espacio de intercambio en el aula, todas estas anotaciones que seguro tenemos por ahí, o que nos quedó una idea, las podamos profundizar, y eso es lo rico de lo asincrónico. Así que esto recién empieza. Y bueno, les agradezco el tiempo para este momento del año, que uno ya está bastante cansado, y nos estamos encontrando en el aula, y la semana que viene en forma sincrónica con Vero. Vuelta, el link es el mismo, por las dudas, si alguien quiere consultar. Vamos a estar todos los encuentros en esta aula, que para la FADU es el aula 15, el link es siempre el mismo, así que el miércoles que viene a las 17 horas, nos encontramos. Recuerden que
las charlas son abiertas y aquellos que los docentes que quieren hacer el curso van a trabajar en el aula, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos y que terminen bien el miércoles. Igualmente. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego. Que anden bien. Chao, chao.